RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Amigos, nos conectamos con José González desde Estados Unidos. José, saludos. Buenas noches, Pedro. Encantado siempre estar en el programa. Por supuesto, es para nosotros una oportunidad de tener lúcidos análisis de lo que está pasando en el mundo y la economía y cómo afecta al Perú. La primera pregunta es ¿qué peso tiene las últimas negociaciones con Indonesia y con Japón? Es importante que este viaje quizás sea el viaje más relevante que ha tenido la presidenta hasta el día de hoy, ¿es correcto? Sin duda, por la relación, digamos, las economías que crecen hoy día en el mundo, particularmente en el sur global, son las economías asiáticas. China, que llegó a crecer 9% por 50 años, hoy día no puede crecer más del 5%, pero el 5% de una economía como la China es sustancial. Ahora bien, cada punto de crecimiento de China es sustancialmente superior a los puntos anteriores, pero lo que crece es el sudeste asiático, Vietnam y la India, y las economías, Japón, que es una economía, como tú sabes, singular, complicada, compleja, con grandes problemas demográficos, que experimentó una recesión de más de 2 décadas y se va recuperando, pero no es una economía que sea dinámica, y sin embargo es el quinto socio comercial más importante del Perú, o a la inversa, así no me equivoco. Es una relación comercial importante, con una balanza comercial groseramente favorable al Perú. Exportamos 3.300 millones de dólares al año a Japón en una serie de rubros, e importamos del Japón automóviles, maquinarias, tecnología, electrónicos, pero marginalmente en función de la exportación. Y tenemos varios acuerdos firmados con el Japón, importantes, que han sido refrendados por la presidenta Boluarte, que ha presentado un portafolio importante de inversiones. Un país como el Japón, que tiene una base de ahorro interno muy alta, independientemente de ser el país más endeudado del planeta, 4 veces el Producto Interno Bruto. Y sin embargo, Japón demuestra la diferencia entre deuda y crédito, ¿sí? Tienen niveles muy altos de deuda, pero una tasa de ahorro interno muy grande, inversiones, y los keiretsu japoneses están recuperando su rol global, estos conglomerados japoneses en distintos ámbitos, que además tienen inversiones en el Perú, en el sector minero, y la proyección que le va a dar el puerto de Chancay en el Perú, no solo hacia China, sino hacia el Asia, refieren la importancia del Pacífico particularmente para el Perú. Y en el caso de Indonesia, la relación, ahí sí se han planteado acuerdos nuevos. Las exportaciones no pasan de los 200 millones de dólares, pero es una nación populosa, importante, un nuevo horizonte para el Perú en la diversificación de su portafolio de relaciones e inversiones. Y como señalas, el viaje más importante en ese sentido de la presidenta Boluarte, después de la cita de la PEC en Perú el año pasado, y está haciendo lo que cabe y lo que le toca hacer los presidentes. Subrayar, por otro lado, que la relación con el Japón es históricamente importante. La colonia japonesa en el Perú es la segunda más grande en América Latina, después de Brasil, una de las más grandes en el mundo. Tuvimos un presidente japonés de relevancia en el Perú, independientemente de qué posición haya tenido o tenga uno con el gobierno de Alberto Fujimori. Y lo que está haciendo la presidenta Boluarte, más allá de estas discusiones un poco mezquinas en realidad de cuánto costó el viaje, es proyectar la imagen del Perú y la solvencia peruana, el progreso del Perú. Ya somos una economía de 300.000 millones de dólares con 85.000 millones en reservas. Crecemos a tasas, algunas de las más altas en América Latina, no ideales, pero importantes. Y con una proyección en términos de acuerdos comerciales globales relevantes, y con activos importantes, particularmente en lo que se refiere a la agroindustria y los minerales críticos, que es lo que exportamos a Japón y Indonesia, además de la pesca, particularmente importante para Japón. Sí, y ahora está ingresando la agroindustria, comenzando por los arándanos
a Japón y a Indonesia, y eso es interesante porque estamos abriendo nuevos mercados. Indonesia se proyecta como una potencia global y eso es importante. Hemos comenzado con lo bueno, ahora vamos a lo difícil. Estamos frente a un momento importante para la minería, cuarta revolución industrial. Los esfuerzos de la gran minería son evidentes. Tía María está dando buenos pasos. Hay otros proyectos que están anunciando avances en su hoja de ruta, pero el gremio privado ha planteado una inquietud muy seria. Ha dicho, observamos retrocesos en la lucha contra la minería ilegal. Se habla de dos hechos especialmente delicados: que en un momento determinado se haya dado órdenes para que la policía se retire de los operativos que venías siguiendo, pero luego a las 24 horas se rectificó la orden y ya la policía ha sacado un comunicado con una serie de resultados de los operativos que, valgan verdades, antes no se hacían y que marcan un distintivo, pero es cierto que ha habido marchas y contramarchas. Y el otro tema, que es el más inquietante, es que se ha dado una suerte de tregua al postergarse el seguir con el sistema de regularización de los informales, al haberse suspendido el tema de los explosivos en espera de que entreguen completamente la información los gobiernos regionales. Y eso puede demorar, sabe Dios cuánto tiempo. Entonces, hay preocupación porque evidentemente hay presiones, es un tema muy delicado. Ya la minería ilegal del oro ha alcanzado los valores que se exportan legalmente y que pagan tributos. Entonces, ¿no ves ahí una contradicción, una espada de Damocles, un problema serio? Lo que demuestra, Pedro, es la complejidad que va a representar la minería en adelante al Perú. La minería es el motor de las exportaciones peruanas. El 64% del ingreso por exportaciones es minero y de ellos el cobre es el 60%, ¿sí? Y mientras mejor le vaya a la minería, más problemas va a generar. No es casual que el progreso es tumultuoso y siempre viene acompañado por conductas criminales de sectores. Vamos a hablar objetivamente del crimen, ¿no? No en términos morales ni de lo... No, pero a ver, hablemos por ejemplo de la minería formal. Te permite financiar casi 20% del ingreso nacional, entre 12 y 20%, todo depende del valor de los minerales, más de la mitad de las exportaciones. Es un ingreso sustantivo para el Estado peruano. El canon, correcto, el canon minero le ha dado recursos a muchísimos gobiernos locales en el Perú como nunca antes, y hemos visto un informe muy controvertido de los grandes desaciertos en la capacidad de administrar eficientemente esos recursos, pero plata hay en muchos gobiernos locales gracias a esta actividad formal que está sujeta a fiscalización ambiental por el OEFA. Pero la minería ilegal, qué bueno deja. Lo que pasa con la minería ilegal, como toda conducta criminal, yo hice mis estudios de doctorado en la Universidad de California en Berkeley en sociología, en patologías sociales, y había una materia que son conductas criminales, y a veces la criminalidad no hay que estudiarla sencillamente como un tema criminal, entendido como la criminalística, que es una parte del derecho, sino que hay que entenderla como un fenómeno social. En un país como el Perú, con tanta inequidad en el ingreso y en la distribución de la riqueza, demostrada en las cifras de la pandemia, de las cuales no terminamos de recuperarnos, el Perú fue el país con el mayor índice de mortandad per cápita en el mundo, quinto en términos absolutos después de países tan grandes como los Estados Unidos o China en números absolutos. Es una oportunidad, lo señala el IPE, hay 600.000 personas que trabajan, dependen de la minería ilegal, porque no tienen otra forma de ingreso. Es decir, uno puede decir, pero dedíquense a trabajar de informales en Gamarra. Pues sucede que trabajar de informal en Gamarra tampoco es tan simple ni tan sencillo, ¿sí? Y la minería en el Perú va a demandar, por las condiciones estructurales que se están presentando, mayores soluciones pragmáticas, constructivas, sistemáticas y estructurales
estructurales. Y creo que el ministro Montero lo ha entendido muy bien con la iniciativa del MAPE y una transición de Reinfo a MAPE que es más compleja de lo que parece. Eliminar el Reinfo no va a solucionar el problema, acaso lo complique, sin que eso signifique que el Reinfo sea la solución. ¿Y a qué voy, Pedro? El oro está cotizando hoy día en $3.366 la onza. Es decir, ya llegó a los objetivos de 3.400 que se esperaban en el año y se prevé que el próximo año pase de los $4.000 la onza. El cobre ha bajado un poquito, ¿no? Claro, y ahorita vamos a entrar al cobre, y siga subiendo por las condiciones que va a generar en la economía norteamericana las tarifas implantadas por la administración Trump, cuyo efecto no hemos sentido todavía, pero ya lo vamos a sentir, porque a partir del 7 de agosto se empezaron a implementar las tarifas que habían sido postergadas. La China acaba de llegar a un acuerdo por 90 días más, pero las tarifas van a tener un impacto. La tensión con Brasil por esas tarifas del 50%, por el tema de Bolsonaro, refuerzan el tema de los BRICS. La inflación regresa a los Estados Unidos. Hoy día se anunció la inflación. Ayer estamos en 2.7, lejos del 2% de la Reserva Federal. La economía aparentemente se desacelera, ya se están generando menos empleos, viene un proceso estanflacionario. ¿Y quiénes son hoy día los compradores de oro? Los países del Asia, hablando de la visita de la presidenta Boluarte, y los bancos centrales. Por lo tanto, la demanda ha cambiado de naturaleza y se mantendrían otros parámetros en un mundo que empieza a cambiar y se empieza a desconfiar de la hegemonía de los Estados Unidos y la confianza en el dólar, que sigue debilitado en niveles del 17% en lo que va de este año por las políticas de la administración Trump. Y en el caso del cobre, cuando el presidente Trump anuncia motu propio, ipso facto en una reunión del gabinete, temprano en julio, que las tarifas del cobre iban a ser del 50%, el cobre sube 17% en minutos, llega a subir más del 20%, cuando la Casa Blanca anuncia 22 días después que se van a excluir los ánodos, los cátodos, los concentrados y el metal, y solo se va a dar a productos fabricados, semiterminados. El cobre cae 25%, llega a un nivel récord de 5.9 y hoy día está transando a niveles del 4.48, se recupera poco a poco. ¿Qué sucede? Que se importaron masivamente a los Estados Unidos inventarios para evitar las tarifas y el mercado del cobre se fragmentó. ¿Qué significa? Estaba muy dividido. Chile y Perú vendían a China la gran parte de su producción. Hoy día descubrimos que el Perú vende semifacturados importantes al Perú. La dependencia del mercado americano del Perú es un poco más grande que ese 3% de concentrados que exportamos, se fragmenta y Estados Unidos empieza a buscar cobre donde haya, en el Congo, en Australia, en el Perú, en Chile. El mercado se ha fragmentado y la lectura de los especialistas es que no se va a volver a consolidar. Ha entrado en una dinámica singular. Y hoy día los especialistas también dicen que esos inventarios en los Estados Unidos solo alcanzan para 6 meses. Es decir, en 6 meses más, enero, febrero, marzo del próximo año, la demanda regresa. La proyección había sido de los analistas especializados, Wood Mackenzie, S&P Global, de que el cobre iba a llegar a $6 la libra en los próximos 3 a 7 años. Ya estamos a punto de ver $6 la libra. Cuando se acaben los inventarios americanos y la fragmentación empiece a funcionar y la demanda y lo que se llaman ahora las esferas de control empiecen a aplicarse, pues podemos ver cobre a $6 la libra tan pronto como el próximo año. Eso va a estimular la producción formal de cobre en el Perú, pero también la producción informal de cobre, que no es tan extendida como la de oro por el valor del metal precioso vis a vis el metal industrial, pero mientras mejor nos vaya, peor nos va a ir. ¿Y eso qué significa? Que no podemos tener soluciones militares a un problema que es económico y social y que requiere de aproximaciones más pragmáticas, más creativas, que logren aislar la necesidad y el emprendimiento capitalizado por los delincuentes de la delincuencia per se. Lo que sucede en las economías desarrolladas. En una distribución normal, el 5% de la población o es muy criminal o es muy santa. El resto hacemos un clúster en el medio. Es ubicar, aislar ese 2.5% criminal y ahí es donde se hace la represión, pero no en el resto. Ese es el gran reto de la minería peruana. Nos va a ir muy bien. Por eso, subiendo. Sí, por eso, mi estimado José, es tan importante avanzar en la ruta del oro limpio, que significa asistencia técnica
crédito blando, compra finalmente en el último escalón del producto, cadena productiva, título legítimo, ya sea que el Estado apoye con áreas nuevas donde los estudios dan suficiente indicio de que hay recursos. El Perú es un país que tiene amplio potencial minero, las concesiones también que han quedado caducas, y por último el esfuerzo de ser un facilitador para que lleguen a un acuerdo con los titulares de concesiones, ahí donde ya hay una explotación que no está sujeta a derecho. Pero hay que avanzar en ese camino porque el peligro es que se repita el error de mezclar al informal con el ilegal, y eso es lo que quiere el ilegal para seguir teniendo en jaque al Estado, y eso sí sería un error estratégico. Pero yo quería preguntarte algo más sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Esta reunión entre Putin y Trump, los dos jefes de Estado, yo la analizo en sus implicancias más allá del conflicto mismo de Ucrania y la guerra que tiene con Rusia y el rol de Europa Occidental. El tema de la vinculación de lo que puedan acordar estos caballeros en relación a la forma de encaminar, porque el tema es muy complejo, el conflicto, de tal manera que no traiga efectos colaterales en Brasil o India, porque ha llegado a un momento el grado de complicación de este conflicto que ya Donald Trump ha visualizado quiénes están comprando el petróleo y el gas ruso, y ahí salen a todas luces como grandes actores India y China. Entonces, aquí hay un efecto en cadena. Correcto. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería la mejor solución de esta cumbre en Alaska, la antigua propiedad rusa del Imperio Ruso anterior a la revolución de Lenin, y el presidente Trump? Estamos hablando de que se reúnen dos superpotencias, que lo son, sin lugar a dudas, principalmente Estados Unidos. ¿Van a poder llegar a un acuerdo claro, o va a salir Trump de nuevo con un sentimiento de frustración y el conflicto va a seguir agudizándose, con las implicancias que significaría que Trump pretenda hacer algo que quizás es imposible, que es imponer sanciones a China? Lo digo porque ya los aranceles se los ha impuesto a Brasil severamente, a India, pero con China no ha podido. Correcto, porque el problema con China es tierras raras. El nudo gordiano entre China y Estados Unidos, una pequeña digresión, es tierras raras por semiconductores. Necesitamos las tierras raras de China, que son prácticamente un monopolio, 70% en promedio, 99% en ciertas tierras raras pesadas, indispensables para los magnetos, que no solo están en temas de defensa, sino en los automóviles, por semiconductores. Y el gobierno norteamericano acaba de aprobar la exportación directa a China de semiconductores de cuarta y quinta generación de Nvidia, con la condición que Nvidia le pague 15% de la venta al Estado americano, lo cual es de un mercantilismo extremo y que va a generar consecuencias muy serias. ¿Qué pasa si mañana le pone la misma condición a Apple para vender sus teléfonos, y pasado mañana a los productores de trigo Trump está excediendo una serie de reglas en el juego? Ahora hay un agravante serio en lo que mencionas, y una singularidad. El agravante es que estamos volviendo a Yalta en 1944-45, es decir, dos naciones se reúnen para decir el destino de una tercera, sin consultar a la tercera. Zelensky está en Europa abogando por la posición ucraniana, sin la cual no puede haber paz en Ucrania. Sí, es muy claro que Putin va a querer lograr en una negociación lo que sus generales no lograron. Le prometieron controlar Ucrania en 3 semanas, ya son 3 años y no pasan del Donbass. Y ahí hay una discusión muy clara. Ucrania es una guerra que Putin no puede ganar, pero tampoco puede perder. Y quiere asegurarse territorio contra un armisticio y poner condiciones a Ucrania que Ucrania no está dispuesta a aceptar. Ergo,
La reunión en Alaska, que además que ha requerido una dispensa especial del Departamento del Estado, del Departamento del Tesoro a Putin, que tiene una orden de detención de la Corte Internacional de Derechos Humanos, porque es en territorio americano, pone esta singularidad. Y lo que toca de señalar, subraya el voluntarismo del presidente Trump, que le había puesto un deadline, una fecha fija para que dejara de atacar Ucrania el 8 de agosto, pues Putin una vez más, como la línea roja de Obama en Siria, pues no la cumplió. Putin ha engañado a todos los presidentes norteamericanos desde Bush hijo, y toda la lectura es que va a volver a engañar a Trump. Es decir, Putin es un maestro y Trump no puede esconder ni negar sus simpatías por el presidente Putin. Y el voluntarismo trumpiano, como lo descubrimos en el primer gobierno de Alan García en el Perú particularmente, pues no funciona. El ejercicio de la voluntad requiere de cosas mucho más complejas que pretender convencer a Putin de nada en una reunión en Alaska que después va a querer imponer a Zelensky y que Zelensky no va a aceptar. Y como señalas, eso tiene implicancias a nivel global y China no le va a hacer caso a los Estados Unidos por más sanciones o más tarifas que ponga de a quién le compra petróleo en función de las necesidades energéticas chinas. De hecho, el último análisis de la Agencia Internacional de Energía y el OPEP revelan que hoy día China es uno de los mayores, si no el mayor comprador del petróleo brasileño. China está diversificando sus fuentes y lo acaba de decir el presidente Lula, que nadie le va a imponer por las tarifas nada y que si no es el mercado americano hay otros mercados. Esto subraya la multipolaridad, las tensiones que existen entre el norte global representado por Europa Occidental y los Estados Unidos, Medio Oriente, Eurasia con la posición turca que es parte de NATO y Rusia, el sudeste asiático, China, en donde América Latina sigue un poco fragmentada, dividida, es incapaz de articularse para tener un rol más importante en función de sus recursos naturales en esta fragmentación, que apoya esta inestabilidad del dólar, que soporta el incremento en los precios del oro, que alimentan las conductas criminales vinculadas al oro ilegal en el Perú. Y mencionando lo que tú decías, es un tema de control territorial y trazabilidad, y hay una experiencia importante en la que aprender, que son el proceso Kimberley para reducir la compra y venta de diamantes de sangre en el África. Es decir, hay experiencias globales que nos pueden ayudar, pero lo acabas de indicar muy bien, todo esto está concatenado. Y esta reunión en Rusia es importante y tiene una segunda acepción, que es lo que está pasando en Israel y la ocupación ya anunciada por el gobierno de Netanyahu de Gaza, y la posición americana de no condenar las medidas militares del gobierno de Netanyahu, y la posición de Canadá, Inglaterra y Francia de reconocer a propósito de eso, del tema de Medio Oriente y el tema palestino, ¿no sorprende que más solidarios sean Francia, Reino Unido, Japón, Turquía, en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino, que Egipto? Suena verdaderamente sorprendente a quienes hemos estudiado los conflictos en Medio Oriente, de lo que estamos hablando desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en adelante. Sorprende la desunión tan grande en el mundo árabe y cómo Israel ha logrado silenciar a parte importante de países que antes estuvieron en primera línea en guerra contra Israel. Es decir, el escenario ha cambiado notablemente. ¿Y qué comentario te merece eso? Mira, del nacionalismo secular de nacer, es decir, que sentó la base para los no alineados décadas atrás a la situación contemporánea de Egipto. Ya han pasado muchas lunas, ¿sí? Mucha agua ha pasado bajo el río y hoy día imperan gobiernos conservadores, a la Putin, a la Bibi, a la Trump, a la Turquía, es decir, Saudi Arabia. Y Trump no es un fenómeno aislado, ¿no? Y esos gobiernos se encuentran o simpatizan por distintas dinámicas vinculadas a las que tú y yo recordamos
que son las que marcaron la post-Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, donde la socialdemocracia, como el ala liberal, y la democracia cristiana, como el ala conservadora, funcionaban en un sistema de reglas que ya no es necesariamente aplicable en sociedades que en la globalización y el exceso de liberalización han generado un retorno de ciertos conservadurismos autoritarios, ¿sí? Que hacen strange bedfellows, es en inglés, que los extraños compartan el hecho. Y en este caso, como señalas, que Egipto, de alguna forma, se acerque más después de su experiencia con la hermandad islámica en el gobierno a lo que está haciendo Netanyahu, que con lo que debería ser su tendencia natural, que es entender. Mira, a todas luces, yo no sé qué tan silenciosa o subterránea sea la ayuda de Egipto, pero España, ante la opinión pública mundial, hace más que Egipto. Es increíble, correcto. Increíble. Sí. Pero el extremo es de tal magnitud que la reacción va a ser muy clara. Simón Pérez decía que se hace la guerra para hacer la paz. Y cuando uno está en un callejón sin salida, la salida es el callejón, es decir, siempre hay una salida. Pero por algo los altos mandos del ejército y las Fuerzas Armadas de Israel han dicho al actual jefe de Estado, a Netanyahu, le han dicho, cuidado que esta estrategia puede no funcionar. La estrategia de copamiento completo de Gaza, ¿no? Correcto, y hay que recordar que hay una gran proporción de la población israelí que está en contra de Netanyahu. El ataque de Hamas, como sucedió en Estados Unidos con los ataques del 9 de septiembre, consolidan un sentimiento de defensa que aprovecha la tendencia autoritaria. No sucedió con Fujimori en el Perú, eso tampoco es descartable, pero es coyuntural en última instancia. Cuando las dinámicas cambien, las decisiones que se van a tomar en Francia, Inglaterra y Canadá son importantes, los tiempos van a cambiar. Trump nos va a gobernar por 3 años y 5 meses más, que parece muy largo y todavía quedan muchas cosas por suceder. El control federal de la ciudad de Washington, en una tendencia singular, señala que las tensiones que vamos a vivir en el país son muy grandes. Trump ha ganado políticamente la guerra de las tarifas, pero la cuenta la vamos a pagar los norteamericanos si tenemos elecciones de medio término en noviembre del próximo año. Nada está escrito en piedra y muchas cosas pueden cambiar. José, muchas gracias por conectarte de los Estados Unidos y sabemos de tu corazón peruano y tu cariño por el futuro, presente y futuro de nuestro país. Hasta muy pronto. Y igualmente, siempre. Hasta luego, Pedro. Un placer siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.